La revolución electoral es una tarea de todos. La revolución electoral es un asunto de todos, por lo tanto la hacen las amas de casa, la hacen las viudas, la hacen los huérfanos, la hacen las madres cabeza de hogar, la hacen los empresarios, la hacen los microempresarios, la hacen los artistas, la hacen los deportistas, la hacen los jóvenes, la hacen los influenciadores, la hacen los maestros, la hacen los médicos, la hacen los arquitectos, la hacen los ingenieros, la hacen los economistas, la hacen las enfermeras, la hacen los cantantes, la hacen los actores, la hacen los gerentes, la hacen los mensajeros, la hacen los porteros, la hacen los pintores, la hacen los estudiantes, la hacen los obreros, la hacen los campesinos, la hacen los ganaderos, la hacen los indígenas, la hacen los camioneros, la hacen los comerciantes, la hacen los desempleados, la hacen los vendedores ambulantes, la hacen las comunidades afrodescendientes, la hacen las comunidades LGBTI, la hacen los desmovilizados, la hacen los pensionados, la hacen los adultos mayores, la hacen los jóvenes, la hacen las personas negras, la hacen las personas blancas, la hacen los ricos, la hacen los pobres, la hacen los taxistas, la hacen los conductores de bus, la hacen los jornaleros, la hacen los recicladores, la hacen los exmilitares, la hacen los exagentes de policía, la hacen los pescadores, la hacen los destechados, la hacen los locutores, la hacen los periodistas, la hacen los escritores, la hacen los filósofos, la hacen los poetas, la hacen las personas sin alfabetizar, la hacen los bomberos, la hacen los ecologistas, la hacen los defensores del agua, la hacen los camareros, la hacen los artesanos, la hacen los carpinteros, la hacen los herreros, la hacen los albañiles, la hacen los barrenderos, la hacen los zapateros, la hacen los sastres, la hacen los folcloristas, la hacen las costureras, la hacen los mecánicos, la hacen los ayudantes, la hacen los volqueteros, la hacen los lecheros, la hacen los paneleros, la hacen los copleros, la hacen los cantantes de reggaetón, la hacen los emboladores, la hacen los mototaxistas, la hacen los domiciliarios, la hacen los pastores, la hacen los sacerdotes, la hacen los creyentes, la hacen los ateos, la hacen los feligreses, la hacemos usted y yo, la hacemos entre todos y todas, porque sumados somos mayoría y juntos hacemos posible esa transformación de la amada patria dentro de la ley, ejerciendo nuestro derecho al voto de conciencia. Porque somos almas insatisfechas que no cesarán en su lucha por un mejor mañana, así nuestros cuerpos se caigan de cansancio o nos acallen. Porque queremos la independencia política real, tantos años postergada, y vamos a lograrla. Porque nos unen necesidades insatisfechas comunes y existen equipos humanos organizados con capacidad para ejercer influencia positiva sobre nuestros cónyuges, hijos y familiares cercanos, así como sobre quienes comparten intereses comunes. Porque los insatisfechos e indignados hacemos presencia en todos los rincones del país, porque cada uno de nosotros puede convertirse en un adalid de este anhelo colectivo, votando y defendiendo la voluntad de los sufragantes en las urnas como guardianes de la verdadera democracia, porque si cada uno de nosotros vota y se propone conseguir varios votos, la liberación que soñamos para Colombia será un hecho irreversible, porque nada ni nadie habrá de parar esta pequeña gota de conciencia política, a la cual se suman miles y millones de gotas más en pro de una movilización electoral transformadora que parirá una nueva Colombia donde la felicidad, que hoy es tan escasa y a cuentagotas, sea a manos llenas. Porque queremos mayores niveles de libertad a través de la educación y el trabajo digno y justamente remunerado, mayor seguridad, mayor tranquilidad, mayor sosiego, porque no habrá hambre que obligue a actos insensatos, más calles y parques limpios, más avenidas iluminadas, porque se invertirá con transparencia el dinero público, más orden, más sencillez en los trámites burocráticos, mayor abundancia alimentaria al dignificar el campo, más oportunidades de trabajo y empleo con personas que direccionen la economía sin dejarse encajonar por el capitalismo salvaje, mejores emprendimientos con el apoyo del crédito a tasas accesibles, gasolina más barata porque buscamos nuestro petróleo, lo extraemos y lo refinamos nosotros mismos. Servicios públicos de menor costo, dándole prioridad a las áreas operativas sobre los cargos de corbata. Menos puestos en las embajadas, ya que los colombianos que viajan al exterior apenas llegan al 500,000, mientras un poco más de 51 millones de compatriotas no visitarán esos países ni una sola vez en su vida. Más tierra disponible para que el Estado compre y entregue a crédito a precios accesibles para quienes la quieran trabajar. Mejor atención en salud con médicos especialistas en las áreas urbanas
zonas de mayor densidad poblacional, medicamentos más baratos, mejor educación, mayor confianza en la policía y el ejército, mayor confianza en la justicia, que como sostiene el profesor Julio Silva Colmenares, a la inversa de la red del pescador, atrapa a los peces pequeños y deja escapar los peces grandes, para así de esta manera lograr mejores niveles de calidad de vida para los colombianos. Y nada de lo anterior se puede conseguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo. Si queremos un nuevo país, debemos salir a votar y elegir nuevas personas de la clase gobernada. En promedio, el 54% de los colombianos, es decir, cerca de 20 millones, no salen a votar. En promedio, el 5%, aproximadamente 1.500.000 personas, vota en blanco. Cerca de 21.500.000 colombianos creen que su voto en nada cambia la realidad del país. Debemos hacer conciencia de que de la política depende la cantidad de años que nos quedan por vivir, el nivel de bienestar, la calidad de vida y el desarrollo humano. Odiar la política y a los políticos, pero quedarse en casa y no ejercer el derecho al sufragio es sumarse a quienes, desde que se conoce la República, viven en grandes mansiones, estudian sus pregrados generalmente en el exterior, suelen pasar sus vacaciones en el extranjero, son o actúan como si fueran socios de las multinacionales que se llevan nuestras riquezas, son dueños, accionistas o directivos de los bancos donde nos cobran exageradamente por cada retiro que hacemos de nuestro propio dinero, son dueños de las grandes industrias y almacenes de cadena y permean la mayoría de las instituciones del Estado para su beneficio y el de sus allegados en contra de los intereses del resto de los colombianos. La política, como el arte y la ciencia del bien común, es diferente de la politiquería o artimañas de unos pocos para hacerse al poder, mediante el cual se manejan los recursos públicos que son de todos y de nadie en particular. Séneca consideraba que la política es un teatro de ilusiones y ambiciones humanas, con frecuencia corrupto, donde confluyen hombres movidos por la vanidad y la codicia, que persiguen el poder y la gloria personal en lugar de servir al bien común. Pero, a pesar de lo dicho, no nos podemos abstraer de la política, ya que está presente en toda circunstancia y lugar del ser humano, incluso desde antes de nacer. Existen países donde se restringe el número de hijos por familia y lugares en la tierra donde las madres pierden a sus hijos antes de nacer por desnutrición y otras enfermedades derivadas de la pobreza, que también persigue a millones de infantes desde el primer día de su llegada al mundo. La política acompaña al prójimo desde el vientre de la madre hasta la tumba, pero aún más, la política nos sigue persiguiendo aún después de muertos. Millones de familias carecen de dinero para dar digna sepultura a sus muertos. Los entierros no son gratuitos y las familias se ven en la necesidad de seguir pagando dinero, incluso después de que sus seres queridos han exhalado el último suspiro. De la política dependen variables vitales como la privatización o no del agua que consumimos, que es un bien finito y agotable, donado por la naturaleza y que, por lo tanto, debiera ser 100% pública, así como del costo real que implica llevarla por el tubo a los hogares. De la política depende la calidad del aire que respiramos, contaminado por las industrias nacionales en la ciudad y las multinacionales petroleras en el campo, al extraer el gas de nuestro suelo con teas que arden día y noche hasta que el último metro cúbico se agote. De la política depende que se nos proteja o no de la contaminación auditiva, ya que muchas comunidades se ven obligadas a soportar ruidos ensordecedores de una manera permanente, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, en algunos casos toda una vida. Esto ocurre porque el dueño de una fábrica o industria, que tiene su residencia en otra parte, condenó a los vecinos al otro lado de la calle a vivir con los nervios alterados, amparado en una licencia que expidió un funcionario corrupto para funcionar en zonas que tienen otro uso del suelo. De la política depende la salud de cada ser humano sobre la tierra y, por lo tanto, su vida.
Miles de enfermos mueren por la deficiente prestación de los servicios de salud, vendida al mejor postor en el mercado de las entidades promotoras de salud, que por generar mayores ganancias producen más muertes que el mismo conflicto armado. De la política dependen otras variables que no son de vida o muerte, pero que sí son determinantes en la existencia de las personas, como la buena o mala calidad de la educación que se ofrece a niños y jóvenes, el costo del transporte, determinado principalmente por el precio de la gasolina y el estado de la malla vial, el cobro desigual de impuestos, donde un pobre tributa el mismo porcentaje que un rico cuando ambos compran un pan o una camisa. Se tiene claridad en que el problema del subdesarrollo y el atraso de los pueblos es el gobierno de los inconscientes con el voto de los ignorantes políticos, porque son muchos y eligen a las personas que tienen el peor perfil para dirigirlos. Generalmente son demagogos profesionales que prometen lo divino y lo humano sin realmente pensar en cumplir su palabra, o jóvenes empresarios adinerados que buscan llegar al poder para multiplicar sus fortunas sin que les nazca del corazón el servicio a las comunidades. Por lo general, son expertos en engañar y ganarse la confianza de los electores con pequeños obsequios, pero, una vez instalados en el poder, no les ofrecen soluciones de fondo que perduren en el tiempo y les ayuden a salir del círculo de la pobreza. Ha pregonado Pepe Mujica en sus discursos que hay gente que adora la plata y se mete a la política. Si adora la plata, que se meta en el comercio, en la industria. No es pecado adorar el dinero, pero la política es para servirle a la gente. Ángel López Obrador considera que la política es un noble oficio, a manera de apostolado, que permite al ser humano ponerse al servicio de los demás y por lo tanto no debe usarse como un medio para la obtención de riquezas. Pero la mejor definición de política, nos recordaba Jaime Garzón, la dio nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. José Arcadio Buendía era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea. Había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor, que no es otra cosa que elegir al más inteligente, emprendedor y comprometido con la comunidad, que piense y actúe en pro del bienestar de la mayoría. Esa es la esencia de la política. Los esfuerzos de la política y el manejo de los dineros públicos deben constituirse en la llave de acceso para, de una manera continua y permanente, elevar la calidad de vida de los ciudadanos, teniendo en cuenta que ésta incluye el derecho a soñar y que los sueños de hoy se conviertan en la realidad de mañana, el derecho a disentir sin ser silenciado, el derecho a gozar de tiempo libre sin ser esclavo del trabajo, el derecho a caminar sin ser molestado por ninguno, y menos por el primer policía que se cruce en su camino pidiéndole papeles, el derecho a vivir tranquilamente, el derecho a dormir sin que nadie le perturbe su reposo, el derecho a cambiar lo que ya cumplió su ciclo, el derecho a también ser elegido y no solamente a dar el voto. La política y los recursos públicos son para ofrecer mejores y más baratos servicios básicos: agua potable, energía eléctrica y alumbrado público, alcantarillado de aguas negras y aguas lluvias, vías en excelente estado y suficientes para el número de ciudadanos que requieran desplazarse, hospitales modernos y con médicos que asuman la profesión como una vocación y no como un negocio, escuelas acogedoras que sean jardines y no cárceles, con internet, computadores, laboratorios, escenarios deportivos, alimentación escolar para los estratos bajos y con maestros bien remunerados para que se puedan dedicar con esmero a formar la dimensión humana de las nuevas generaciones. Esto no es otra cosa que el sueño de Pericles en la antigua Atenas, en manos de nuestros educadores, transformar y embellecer el alma de los colombianos.